Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos, buenas noches. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo cordialmente, bienvenidos. Y vamos a continuar con este apasionante tema estudio de nuestro parashá de la semana. Estamos en el parashá Tetzaveh, capítulo 27 en adelante. Hemos venido ya recorriendo la semana anterior, Terumá, acerca de todos los utensilios y la preparación de cada uno de ellos, así como su utilidad, su función y por qué es tan importante que el Padre Eterno se tome el tiempo, si puedo decir la dedicación, ser tan específico en cada uno de ellos. Entonces nuestro parashá número 20, Tetzaveh, ordenarás, parte del capítulo 27 del libro de Shemot hasta el capítulo 30, y hoy vamos a concentrarnos en el capítulo 28, en el que hablaremos entonces respecto a las vestiduras sacerdotales. Este tema de las vestiduras sacerdotales debería realmente ser un tema muy profundo, trabajarlo a mayor tiempo. La verdad el tiempo no nos lo va a permitir, así es que trataremos de avanzar. Libro de Shemot, capítulo 28, verso 1, dice la palabra: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiud, Eliezer e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas. Esta palabra aquí, vestiduras sagradas, es una palabra muy interesante porque pues obviamente entendemos que como tal, físicamente, pues las vestiduras no son sagradas. Espero que me entiendan esta expresión que estoy tomando. Unas vestiduras que van a tener una connotación, una calidad de integridad, de pureza, de santidad. Aarón, tu hermano, dice para honra y hermosura. Estas dos palabras necesito por favor que las tengan muy presentes porque las vamos a considerar. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Específicamente hay dos palabras que necesitamos considerar: honra y hermosura. Esta palabra kabod, que tiene que ver con gloria, y la hermosura, que tiene que ver precisamente con el proceso de superar la aflicción después de todo lo que significa el ministerio, el sacerdocio, el entrar a ese tiempo de santidad. Y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas, y vamos a mencionarlas, aunque ya ayer adelantamos un poquito al respecto. Vamos a tener entonces el éfod, en el capítulo 28, versos 5 al 14, el pectoral de juicio, el pectoral con las piedras y representando las 12 tribus, Éxodo capítulo 28, verso 15, el manto del éfod, Éxodo 28, 31, la mitra y sus grabados, Éxodo 28, verso 36, la túnica, la mitra y el cinto. Así es que vamos a detenernos particularmente, y acompáñeme por un momento, por favor, en este texto del capítulo 28, vamos a ir al verso 17. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, una topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, verso 20. La cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán, según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres como grabaduras de sello. Cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Muy importante esta información que estamos desarrollando acá, hablando del pectoral, también conocido como el pectoral del juicio,
y la importancia de las respectivas piedras. Recordemos que estas piedras debían colocarse encima del éfod. El pectoral debía ir sobre el éfod. El éfod, que estaba tejido de colores y adornado con hilos de oro, hecho de los mismos materiales, era una especie como de bolsillo, si puedo utilizar esta expresión, como de bolsillo, donde además en el interior de él se guardaban particularmente dos piedrecillas, dos piedras o dos tablillas llamadas, muy importante, el Urim y el Turim. Estas dos piedras llamadas o dos tablillas llamadas el Urim y el Turim tienen que ver también con una expresión muy popular, muy común que hay en nuestros tiempos. Se echaban suertes. Recordemos que la palabra en algunas ocasiones nos menciona el echar suertes. Cuando, por ejemplo, se hizo necesario buscar al sucesor de Judas, los sacerdotes, ¿qué hicieron? Echaron suertes. Tomaron el Urim, tomaron el Tumim y echaron suertes. Ahora, no es esta expresión echar suertes lo que conocemos hoy en el tiempo nuestro. Me explico. En el tiempo nuestro, jugar la lotería. Jugar la lotería es un asunto de suerte. ¿Qué tal que en una de esas me gane el premio mayor de la lotería o gane una porción de la lotería? ¡Qué suerte! Pero no es este el concepto de suerte que nosotros entendemos en la palabra. Vale la pena hacer la mención. Aquí lo que tenemos es básicamente la importancia de estas dos piedrillas o estas dos tablillas, el Urim y el Tumim, para que cuando se debía tomar una decisión, por favor, escúcheme con claridad esto, cuando se debía tomar una decisión extraordinariamente importante, entonces estas tablillas hacían un papel importante, repito, de establecer la respuesta. Vamos a decir como caer los números pares o los números impares para poderlo entender. Pero no dependía de la suerte desde el punto de vista humano, sino dependía desde el punto de vista de la decisión que se debía tomar y que el Padre Eterno lo permitía. Era como una manera como por medio de la cual se podía establecer frente a una determinación fundamental cuál sería la respuesta que se debía tomar. Ahora, este elemento, que repito es una especie de bolsillo, allí se llevaban también las 12 piedras, las voy a repetir: sárdica, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, onix, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilio, jaspe, y todas y cada una de ellas a su vez tienen, por supuesto, una relevancia y una importancia maravillosa. Incluso hasta nuestros días precisamente tenemos esa incidencia tan importante de las piedras preciosas y su valor. Yo recuerdo que cuando celebramos nuestro matrimonio, nuestra boda con la pastora Pili, en nuestro anillo precisamente, en nuestra argolla de matrimonio, tenemos las incrustaciones de algunas de esas piedras: un zafiro, un rubí, una esmeralda y un diamante, engastadas en oro. Es una tradición que hoy se cumple incluso cuando tenemos este tipo de eventos. Ahora, veamos también por qué fue llamado el pectoral de juicio. La palabra proviene del hebreo Hoshem y del griego legoion, que significa oráculo, y a su vez se traduce como un mensaje de revelación. Fue también, repito, entonces llamado el pectoral del juicio. El pectoral fue hecho del mismo material del éfod, es decir, oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y era cuadrado. Nos hace pensar que esta forma o este diseño cuadrado, podríamos también mencionar, por ejemplo, las cuatro caras del éfod, como los escritores de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahora, estas piedras preciosas del pectoral, según Éxodo capítulo 28, estaban distribuidas en 4 hileras y en 4 hileras con 3 piedras en cada una de ellas. Ahora, vamos a ver los nombres de cada una de estas piedras preciosas y a su vez a qué tribu correspondía. La piedra sárdica, que es la primera, corresponde a la tribu de Judá. Las voy a mencionar, usted por favor tome atenta nota. Si requiere que le envíe la información, el cuadro con la información, por favor solicítemelo, con mucho gusto también se lo puedo remitir. La esmeralda, que pertenece a Rubén, Jacinto, a Efraín,
berilo a la tribu de Dan, topacio a la tribu de Isaacar, zafiro a la tribu de Simeón, ágata a la tribu de Manasés, ónice a la tribu de Aser, carbunclo a la tribu de Zabulón, diamante a la tribu de Gad, amatista a la tribu de Benjamín y jaspet a la tribu de Neftalí. Vimos entonces cada una de las piedras, su respectiva tribu, y cada tribu era preciosa. Esto es importante porque cada una de estas piedras preciosas, utilizando esa expresión, piedra preciosa, y a cada una de las tribus asignadas, nos hace una relación a lo que significa cada una de ellas, precisamente para el Padre Eterno, como piedras de gran valor, como piedras preciosas, como que cada tribu tiene ese valor importante en el corazón de Dios. Y esto nos habla precisamente de su gran amor también para con todo el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tipifican las piedras en el pectoral sobre el corazón? ¿Por qué razón sobre el pecho? Tipifican el amor con el que el Padre Eterno intercede particularmente por todo ese pueblo, el pueblo de Israel. En el libro de los Hechos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, verso 25, dice la palabra, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Libro de los Hebreos, capítulo 7, verso 25. Ahora, recordando nuevamente un poco la historia respecto del Urín y del Tumín, pondrás en el pectoral de juicio el Urín y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Entonces, ¿qué representan estas dos tablillas, el Urín y el Tumín? El Urín representa luces, mientras que el Tumín representa perfección. Muy interesante, muy importante este punto para que usted por favor lo tenga presente. El Urín y el Tumín. Ahora bien, desarrollando un poco toda esta historia, necesito que recordemos también, mis amados hermanos, que tenemos pendiente una tarea. La tarea que teníamos para el día de ayer, alguien me pidió que le diera un poco más de tiempo, lo vamos a hacer. Es muy importante para que utilicemos las vestimentas de los sacerdotes. Recordar que el sumo sacerdote era portador de 8 prendas de vestir, 8 prendas de vestir, mientras que los Coanim, los hijos del sacerdote, sus vestiduras únicamente tenían consigo 4 prendas o cuatro elementos que formaban su vestido. Allí estamos viendo que hay 8 prendas para el sumo sacerdote y hay 4 prendas para los Coanim, los hijos del sacerdote. Para los que me han pedido también alguna gematría y cosas interesantes con los números, pues aquí vamos a tratar de mostrar alguna. Hay 8 prendas para el sacerdote y 4 para los Coanim. 8 y 4, 12. Hay una pregunta interesante. ¿Qué prenda de vestir utilizaba Moisés? Si ahora se está haciendo entrega de un vestuario celestial, si puedo decirlo de esta manera, entregado por Dios al sumo sacerdote, así como a los sacerdotes que van a servir en el templo, la pregunta interesante es, y Moshe, que va directamente a la presencia del Padre, habla permanentemente con él, ¿utilizaba algún tipo de traje especial? Pues vean cómo la Torá no nos indica que Moshe utilizara particularmente un traje que fuese asignado, establecido, predeterminado, con características como las que estamos viendo, como el éfod, como el pectoral, como las campanillas, como el Urín y el Tumín. No nos lo menciona. Pero lo que sí es importante tener presente es que Moshe, por supuesto, tenía esa vestidura celestial, su vestido celestial, porque recordemos que el nivel al cual había llegado Moshe era un nivel extraordinariamente elevado, tanto que ya podríamos considerar su posición como una posición totalmente angelical. De tal manera que 4, 8 el número del sumo sacerdote, 4 para los
Coanín y uno para Moisés, el total nos indica 13. 13 tipos de prendas de vestir, y ese 13 tiene que ver, por supuesto, también con lo que significa la expresión del pacto que ya habíamos mencionado en otra ocasión. Ahora, veamos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, verso 1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho en tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre, lo erigió el Padre. Entonces, las vestiduras del sumo sacerdote, repito, muy importante que tengamos presente este número porque lo vamos a considerar, era de 8 piezas: el éfod, el pectoral, el manto, la túnica bordada, la mitra, la diadema, el cinturón e incluso la ropa interior, que también hablamos de esto. La ropa interior tiene que ver aquí algo muy importante, porque cuando el sacerdote asciende hacia el lugar del sacrificio, recordemos que era muy importante que no se utilizara escaleras para que no se viera la desnudez, en este caso de la planta del pie o del talón. Entonces era necesario que hubiese una rampa, y la ropa debía cubrir completamente el traje del sacerdote, completamente hasta la parte más baja en el piso. Los materiales mencionados entonces para confeccionar las vestiduras del sumo sacerdote eran los de hilo de oro, el color azul, púrpura, carmesí y de lino fino. Estos eran los mismos colores y los materiales usados para las cortinas que dividían las secciones del Mishkan. La única diferencia que había era que se les había añadido hebras de oro. Solamente la prenda del sumo sacerdote tenía hilo de oro que atravesaba el tejido multicolor. El oro que representa esa conexión, la divinidad, que representa esa naturaleza divina, y el ministerio de Yeshua, el rey. Cuando el sacerdote usaba la vestimenta, estaba caminando y sirviendo en una dimensión completamente sobrenatural, celestial, representando al rey y representando a su reinado. Ahora, los 5 materiales utilizados para crear las vestiduras de los sacerdotes, aquí 5 que representa la Torá: el oro golpeado para formar láminas delgadas, y luego enrollado para cortarlo, luego en hilos muy finos para coser las vestiduras. El colorante azul para la lana era obtenido de los caracoles conocidos como hilazón, que se encuentran en el mar Mediterráneo. El colorante rojo era tomado de un insecto llamado asimismo gusano crimson, que vive en el árbol de cedro. La lana de color morado era posiblemente creada de la tintura de los caracoles, murex, o de una mezcla de los colores azul y rojo. Y el último material usado era el lino o el color blanco fino, y era un derivado de una planta de linaza flex. Interesantísimo. Esto en cuanto a los elementos que constituían el sacerdocio, el sumo sacerdote y los coanín. Veamos entonces ahora en capítulo 28, verso 6, la mención que se hace respecto del éfod. El éfod, que es la primera prenda descrita, el éfod, esta prenda debía ser tejida usando todos los 5 materiales. El estilo era parecido a un delantal corto, con 2 cintos que envolvían la parte superior del cuerpo. 2 piedras de ónice engastadas en oro fueron colocadas en las tiras sobre los hombros del sumo sacerdote, y allí representadas en estas 2 piedras, también lo vimos ayer, las 12 tribus al lado derecho, al lado izquierdo, 6 en cada una, y recordemos que debían ir siendo grabadas según el orden de nacimiento de los hijos de Israel. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, versos 6 y 7, dice la palabra: porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, es decir, el gobierno, reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino.
para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. En el libro de Isaías, capítulo 22, verso 22, entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Y en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 32, dice la palabra: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios Elohim, le dará el trono de su padre David. Ahora, la definición aquí, cuando nos habla de grabar, es básicamente cortar dentro de marcar mediante incisiones, tallar sobre una superficie, grabar con letras, imprimir profundamente, corregir indeleblemente, representada por medio de incisiones sobre madera, metal, piedra, con el fin de reproducir. Las piedras incrustadas en los hombros del éfod profetizaron que las 12 tribus de Israel actuarían como un gobierno eterno en la tierra. Así como Yeshua es nuestro sumo sacerdote para siempre, los nombres de las 12 tribus de Israel estarán por siempre grabadas en piedra sobre sus hombros y por siempre serán recordadas como las piedras memorables delante de él. Así como Moshe colocó las 12 piedras frente al monte Sinaí durante la etapa del compromiso de la boda, recordemos de la Ketubá, el novio, la novia, la Ketubá, la entrega de las palabras, Éxodo 20, así nuestro novio, Yeshua HaMashiach, lleva el recuerdo de las 12 piedras, de las 12 tribus de Israel, sobre sus hombros para siempre. En el libro de Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7 dice la palabra: porque un niño nos ha nacido, ya este texto lo leímos, y en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 5 nos dice: porque él mismo, Yeshua, ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Muy bien. Vamos al libro de Éxodo capítulo 28, verso 15, y mencionaremos aquí entonces el pectoral. Nuevamente, la importancia de los nombres de las 12 tribus que se revela en esta prenda, en el pectoral, está descrita y debe ser incrustada en estas 12 piedras, grabadas los nombres de las 12 tribus. Muy bien, la definición de sello es como una prueba de autenticidad o un certificado, un token o un símbolo de un pacto, algo que autentica o confirma, una adición final que completa y fija la impresión del propio sello colocado sobre un artículo como evidencia de un reclamo de posesión, una marca de propiedad, una marca impresa que sirve como evidencia visible de algo. Este diseño que Yahweh ha entregado respecto de las 12 piedras, que fueran asentadas sobre una filigrana de oro y montadas sobre una tela bordada, usando el hilo de oro, el azul púrpura, el escarlata y el lino fino. Las 12 tribus no solamente estarían representadas sobre los hombros del sumo sacerdote, recordemos, 6 al lado derecho, 6 al lado izquierdo, sino que también estarían abiertamente representadas sobre el pectoral, sobre el pecho del sumo sacerdote. Es bien importante. Y este pectoral obviamente que está representando a Yeshua. Él es quien lleva abiertamente a las 12 tribus para siempre sobre los hombros y colocadas asimismo en el pecho para que todos las puedan ver. Por otra parte, el pectoral de Yeshua representa a los 2 testigos del Mesías, que siempre estarán presentes en su corazón y sobre sus hombros. Las 12 tribus sirven como el gobierno de Yahweh y el sacerdocio para las naciones, porque a través de Yeshua, nuestro sumo sacerdote, toda autoridad ha sido dada a su pueblo. En el libro de Lucas, en el capítulo 9, verso 1, dice la palabra: reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Elohim y a sanar enfermos. Ahora, recordemos,
10 de las 12 tribus originales no están perdidas ni aniquiladas ni erradicadas, como comúnmente se suele afirmar. Todas las 12 tribus están contabilizadas, viviendo, existiendo y creciendo, y a Yahweh entre las naciones y mostrándose abiertamente como piedras preciosas delante de él. Hoy en día nuestro sumo sacerdote Yeshua usa las vestiduras de sumo sacerdote y lleva las 12 piedras, las 12 tribus continuamente sobre sus hombros y sobre su corazón. Si su vestimenta estuviera fuera, las tribus hubieran sido borradas de los hombros de su éfod, él se descalificaría entonces de inmediato. Así que cada tribu, que hoy nosotros sabemos que las 12 tribus están presentes, que las 12 tribus han sido y están esparcidas, estamos esparcidos en las naciones, sabemos, como dice la palabra, que de estas dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Efraín, en el tiempo venidero, volverán a ser un ejad, uno, según el plan y el propósito de Dios, porque así lo indica la palabra. He venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien, en el libro de Hebreos capítulo 8, verso 1, dice la palabra: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho en este tema, tenemos tal sumo sacerdote, Yeshua, el cual se ha sentado a la diestra del trono del Mesías, de la majestad, en los cielos, como ministro del santuario, del santo lugar y del Mishkan verdadero que el Señor erigió y no el hombre. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. Libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 12, maravilloso, porque todo el texto de la palabra, este tema que venimos desarrollando de Tetzabet, las prendas del sumo sacerdote, de los Kohanim, el éfod, del pectoral y cada uno de los elementos que lo conforman, lo vemos revelado en el transcurso de toda la palabra hasta llegar al tiempo de revelaciones. Ahora, los creyentes que se ven a sí mismos como parte de Israel son llamados a sí mismos ¿a qué? ¿A qué somos llamados? Somos llamados a defender y a proclamar el mensaje de todas las 12 tribus, identificándolas, unidos de corazón y caminando como una sola en Yeshua. Los creyentes estamos llamados a ser luz, porque ayer vimos los yo soy de Dios, del Padre Eterno, y entre uno de ellos vimos yo soy luz. Y nosotros somos llamados a ser luz, somos llamados a ser imagen, llevando precisamente en nuestro corazón esas 12 tribus, esas 12 piedras que estén grabadas en nuestros hombros, que estén grabadas en nuestro pecho. Y los creyentes como estamos hoy, sabemos que, repito, de todas estas Dios hará nuevamente una. En el libro de Zacarías, en el capítulo 13, verso 1, dice la palabra: aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá aquel día, declara Yahweh de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de todos los ídolos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 6, dice la palabra: entonces los creyentes, todo discípulo que estaban reunidos, le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Aquí se refiere obviamente a las 12 tribus, se refiere al Mishkan, se refiere al sacerdocio, se refiere a ese pacto, se refiere al orden de Melquisedec. Y en el segundo libro a Corintios, en el capítulo 3, verso 3, dice la palabra: siendo manifiesto que sois carta de Yeshua HaMashiach, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas
de cada corazón humano. Ah, maravilloso. Amén. Éxodo capítulo 28, verso 31 continúa y ahora nos indica la importancia del manto del éfod. A continuación, Yahweh instruyó a Moshe para hacer el manto del éfod completamente de una tela azul. El azul refiere a la parte celestial de Yeshua. El dobladillo de la túnica debía tener granadas hechas de tela azul, púrpura y escarlata adornando el dobladillo, junto con campanillas de oro colocadas alternativamente entre ellas. El oro en las campanas era para desactivar cualquier acumulación eléctrica y así el sacerdote pudiera siempre estar conectado a la tierra y no morir cuando entraba en el lugar santo para servir delante de Yahweh. En el libro de los Salmos, en el capítulo 89, verso 14, dice la palabra: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. Veamos entonces ahora qué son las granadas, muy importante. La tradición dice que el fruto de la granada contiene 613 semillas. ¿Sabías este aspecto tan interesante? La tradición dice que las granadas contienen a su vez en su interior 613 semillas. Esas 613, qué número tan extraordinariamente importante. Yo sé que tan pronto lo mencioné, usted inmediatamente concluyó. Vamos a hablar de los 613 misbot, que representan precisamente esos principios contenidos en los 10 votos matrimoniales, las 10 palabras de la Ketubá, las 10 palabras entregadas en el monte Sinaí, que proclaman el reino de Yahweh en la tierra para su novia. ¿Quién es su novia? Nosotros, la iglesia, la Kehilá. Las semillas están encerradas en 12 secciones dentro de la fruta. ¿En representación de qué? En representación de las 12 tribus que acampan alrededor del tabernáculo. La granada está llena de semillas blancas como perlas en un líquido rojo, que representan el trabajo de redención dulce, purificador de la sangre preciosa del Cordero, Yeshua, siendo fructífero todos y cada uno de los principios dados a la novia, que es como el néctar que produce ese dulce especial al alma. Subsecuentemente, las granadas pueden representar a la casa de Judá, los guardadores de las buenas nuevas de la Torá, llamada el Evangelio, mientras que las campanillas pueden representar la casa de Israel, guardadores de las buenas nuevas del Mesías. Cuando las dos casas se juntan en unidad en el Ejad, producen un bello sonido. Si uno posee solamente las campanillas sin las granadas, es decir, sin la Torá, Pablo nos dice que eres como un címbalo que retiñe. Si tienes solamente las granadas, tener solamente la Torá, sin las campanillas, es decir, sin el Mesías, entonces es como caminar con la Torá y sin ningún sonido, ya que la Torá sin el Mesías es como sin vida, es decir, en muerte. Así que las granadas y las campanillas trabajan juntas para producir este bello sonido. Bien, mis amados hermanos, voy a dejarlos en este punto del capítulo 28, verso 36, hablando acerca de la lámina de oro. Dice la palabra: harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, santidad a Yahweh. La fijarás en un cordón azul y estará sobre la tierra, estará en la parte delantera de la tierra y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas, y la lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptas delante de Yahweh. Observen que aquí nos está hablando de la palabra que tenemos como tarea iniquidad. Recuerden la tarea. Necesitamos tener claridad. ¿Qué es iniquidad? ¿Qué es pecado? Recordemos que ayer mencioné pecado por error o pecado por acción, por omisión o por acción.
iniquidad, pecado, rebelión y transgresión. Esos 4 aspectos que tanto vemos mencionados en la palabra, necesitamos tenerlos con absoluta claridad definidos, porque cuando el sumo sacerdote vista completamente todo su ajuar de sumo sacerdote, así como los coanín, veremos como uno de los requisitos es que no puede entrar al lugar santísimo con iniquidad. Muy importante que tengamos presente eso. Y voy a cerrar, mis amados, en este punto de Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios Elohim de paz estará con vosotros. Así es que, mis amados hermanos, un estudio maravilloso. Me tomé el tiempo de hacer una lectura a estos aspectos tan interesantes, porque definitivamente en la enseñanza de cada parashá profundizamos y profundizamos y profundizamos. Pero muchas veces estos temas, particularmente los detalles, los pasamos muy rápido, los pasamos por alto. Y no podemos pasar por alto absolutamente nada, porque en la medida que avancemos y en la medida que estudiemos toda la palabra, encontraremos la revelación a todo lo que el Padre Eterno precisamente nos quiere enseñar. Hace unos días alguien de la audiencia me hablaba sobre la importancia de estudiar Torah. ¿Por qué solamente nos quedamos en los 5 primeros libros del fundamento de la Torah? ¿Por qué no avanzamos a todos los textos o a los 66 libros que conocemos y tenemos en nuestro compendio de la Biblia? Pues bien, mis amados, porque muy sencillo, porque si no tenemos el fundamento, estos 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia llamados Torah, Pentateuco, si no tenemos el fundamento y lo estudiamos en detalle, en minucia, nos será muy difícil el poder realmente entender y comprender la revelación de la palabra. Con esto simplemente quiero significarles, muy seguramente usted puede haber escuchado una enseñanza maravillosa de algún texto de lo que llamamos el Nuevo Pacto, el Brit Hadasha, el Nuevo Testamento, y puedes haber encontrado que alguien dice, wow, qué revelación de esa palabra. Pero si esa revelación de esta palabra en el Nuevo Pacto no tiene fondo, no tiene fundamento en la Torá, probablemente estamos hablando de una revelación equívoca. Entonces, se hace necesario que haya un ejad, un compendio absoluto de principio a fin, para que la palabra sea una, para que la revelación sea una y para que nuestro Mesías sea uno. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les invito para el día de mañana. Continúen por favor leyendo estos textos maravillosos del capítulo 28 en adelante. Y hasta el día de mañana. Gracias por compartir la enseñanza. Shalom. Bendiciones.